¿Quieres ver mi cara? Entra en esta historia y voy a concederte tu deseo. Capítulos 17, 18, 19. Voces fantasmales, parte 2, 3, 4. Hola, este video es peculiar. Cuando escribí esta historia, quise compartir las experiencias de Miguel Aceves sobre el tema de las psicofonías. Traducí su entrevista en el canal de Guille Lauda. Aquí les dejo los tramos de la entrevista que traducí en mi libro. Un lugar donde también se registran bastantes piezas psicofónicas pues son en los museos, porque también en los museos hay bastantes objetos que desde mi punto de vista, digo, obviamente es una teoría, pero me parece que los objetos antiguos también conservan parte de la energía de las personas que los utilizaron. Entonces también creo que también estas entidades o estas energías tienen cierto apego a los objetos materiales. Incluso me atrevo casi a pensar que en un lugar donde se conservan antigüedades, una tienda de antigüedades sería un lugar ideal para intentar registrar psicofonías, precisamente por esta situación. Entonces, principalmente los lugares donde hay mucha carga es donde se pueden registrar, y sí, definitivamente los panteones es uno de mis lugares favoritos, la verdad. Órale, fíjate, para registrar voces. Fíjate, Miguel, que Eric nos está preguntando algo que nosotros, tú y yo hablamos hace rato. Las psicofonías que si se escuchan rebobinando en las canciones. Y él también nos está preguntando, ¿has escuchado psicofonías en iglesias? Sí, fíjate que hay un fenómeno muy curioso, no sé, digo, la mayoría de las personas relacionamos de inmediato una iglesia con algo sagrado. Es decir, relacionamos un inmueble de este tipo pues con algo que probablemente tenga que ver con más espiritualidad, con algo bueno. Pero curiosamente yo he registrado psicofonías bastante tenebrosas en las iglesias, donde se supone que todo es tranquilidad, paz, amor, etcétera. He llegado a registrar psicofonías bastante agresivas. Incluso, bueno, hay una situación que es bastante impactante cuando te dedicas a hacer este tipo de grabaciones. Es que muchas de esas entidades te hablan por tu nombre y muchas otras entidades te amenazan, te lanzan palabras agresivas, y en ocasiones ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, por poner un ejemplo nada más, en alguna ocasión en una iglesia en Puebla Centro, grabé una voz que me decía: Miguel, maté 2 niñas y te voy a matar. Y esa fue la frase que logré grabar en alguna ocasión dentro de una iglesia en Puebla. Entonces, eso nos da una idea de la variedad de voces que puede llegar a registrar. Obviamente se graban todo tipo de mensajes, ¿no? Buenos, malos, regulares y peores, ¿verdad? Pero ese es nada más, lo quiero dar como un ejemplo, y efectivamente también en iglesias es posible, porque también tenemos que reconocer que es un lugar donde se acumula bastante energía emocional. Oye, Miguel, Peregrino del Terror, está comentando que él nunca ha tenido oportunidad de grabar una psicofonía. Si él quisiera hacerlo, o algunos de nosotros que no tenemos absolutamente cero experiencia en esto, ¿qué nos recomendarías que hiciéramos como para sacarnos una psicofonía para la historia? Fíjate que grabar psicofonías no es difícil. Lo he comentado yo muchísimas veces. Es lo más sencillo del mundo.
Lo que es un poquito complicado es encontrarlas dentro de los audios. Hace rato yo platicaba que las psicofonías se registran en muy, muy diversas formas, y una de ellas, por poner un ejemplo, una de ellas es que yo me he dado cuenta que estas energías en ocasiones utilizan los ruidos del ambiente, los ruidos audibles, y los utilizan como una especie de base, como si fuera una plantilla para poder generar palabras. Un ejemplo clásico es que dentro del ruido que generan las turbinas de los aviones, es uno de los sonidos favoritos que utilizan para formar palabras. O por ejemplo el ruido de los motores de los carros también lo utilizan para esa finalidad. Hay ocasiones en que las psicofonías se graban de una forma muy franca, se graban de una forma muy clara, pero son raras. O sea, aquí el punto es que es un poquito complicado encontrarlas dentro del audio. Eso se tiene que hacer solamente a través del análisis minucioso de un audio y solamente a través de la práctica. Yo solito descubrí, y después pude confirmar con otros colegas que se dedican a la misma actividad, que más o menos tardas entre unos 2-3 meses o quizás más en afinar el oído para encontrarlas con facilidad dentro de un audio. La primera grabación que hice la hice en San Juan del Río, Querétaro, en el Panteón Municipal número 1 de San Juan del Río, Querétaro. Y ese fue el audio. Ese audio dura 10 minutos aproximadamente, y fue la primera vez que escuché una psicofonía y fue donde yo me emocioné. Pero para que se den una idea las personas que nos escuchan, 5 años después de que grabé ese audio, seguí encontrando psicofonías. Conforme fui afinando el oído, hasta el día de hoy he encontrado aproximadamente 33 psicofonías en un audio de 10 minutos. Y casi te lo puedo asegurar que si lo sigo expurgando detalle, segundo a segundo y tramo por tramo, y le pongo más atención, probablemente encuentre más, porque sí se lleva un proceso un poquito largo para educar el oído, para escucharlas. Entonces, no es difícil grabarlas, lo que es difícil es escucharlas dentro del audio. Yo tengo en mi canal de YouTube una especie de tutorial, por si alguna persona está interesada en aprender o más o menos darse una idea de cómo se hacen estas grabaciones y cómo se descubren. Tengo una lista de reproducción que se llama Grabando Psicofonías Experimento Completo, y lo presento dividido en 3 videos y lo explico con lujo de detalle paso por paso, y se puede ver en el video cómo hago el registro del audio y después cómo bajo el audio a una aplicación de edición de audio, y cómo voy buscando pieza por pieza hasta el último video donde presento el resultado final de todas las piezas que pude escuchar en ese tramo de audio. Y entonces, ¿tú crees que por ejemplo, déjame preguntarte algo que ahorita se me ocurrió? Yo que estoy aquí 24/7 en el internet, si yo agarrara y pusiera el micrófono virtual que tengo, lo pusiera a grabar, nada más así, y me fuera yo, y lo dejara un buen rato así, ¿crees que a lo mejor pudiera yo obtener una psicofonía? Sí, por supuesto. De hecho, hay 2 tipos de psicofonías. Aquí hay que aclararlo bastante bien. Hay 2 tipos de psicofonías. Hay 2 grandes grupos de psicofonías. Unas se llaman psicofonías residuales y otras se llaman psicofonías emocionales. Las psicofonías residuales son aquellas que se pueden llegar a registrar, pero que no necesariamente son inteligentes, es decir, pueden ser registros del pasado, se conoce también como ecos del pasado, y muchas veces reflejan situaciones que en algún momento de la historia sucedieron, que no tienen nada que ver con una entidad inteligente. Por ejemplo, no sé si conozcas, hay una psicofonía que es bastante famosa, del maestro Germán de Argumosa, me parece que fue el que la registró en España, que le dicen la psicofonía más larga y terrorífica de la historia, que bueno, yo la he escuchado cientos de veces y a mí me parece que es una psicofonía de tipo residual. Es decir, a mí me parece que se logra escuchar a lo mejor un evento violento del pasado, pero no está relacionado
o no tiene una interacción con el experimentador. ¿Es la de Entonces, la esas guerra? también no son tan complicadas de registrar. Esa es la de la guerra. Por ejemplo, en una iglesia yo registré una especie de batalla entre españoles, ¿no? Porque se escuchaban voces de españoles. Y las más interesantes son las psicofonías emocionales, porque esas sí son respuestas directas a lo que tú preguntas o a la situación que acontece al momento. Van a grabar psicofonías con la mejor de las intenciones, tratando de comunicarse con sus familiares que ya murieron, con su abuelita, con su papá, etcétera. Y algunas personas incluso deciden experimentar dentro de sus casas. Y también en muchas ocasiones reciben mensajes bastante desagradables. Entonces, si tú experimentas en tu casa y recibes un mensaje de esos, la sugestión puede ser tan grande que ya no puedas descansar en tu propia casa. A pesar de que no te pueden hacer un daño físico, pero el daño es a nivel psicológico, te puede provocar un trauma, la verdad, o te puede provocar una impresión que te traiga como consecuencia otro tipo de problema, pero ya un problema físico, ¿verdad? Sí, claro. Porque ese es el poder que tiene la sugestión. Y eso es tremendo, pero por ejemplo, te voy a hacer dos preguntas. Eric está preguntando, dice, pregúntale a Miguel si las psicofonías generalmente son con voces de demonios, o si no. Y la segunda pregunta es de Ryder, que quiere preguntarte, cuando tú estás grabando, ¿has alguna vez tenido una experiencia de un ataque fantasmal? Fíjate que en el caso de las voces, bueno, recordemos que estas entidades, que al final de cuentas son energías descarnadas, no cuentan con un soporte físico para generar las palabras. Es decir, no tenemos cuerdas vocales, no tenemos pulmones, no tenemos ningún instrumento de viento que pueda generarlas. Todo es a nivel electrónico. Entonces, en muchas ocasiones, los tipos de voz con los que se generan las palabras son tan diversos que pudiera ser, por ejemplo, como una interferencia electrónica, como una voz gutural, como una voz así sin forma, o amorfa, o como una voz afónica, como si fuera un siseo, como si fuera un murmullo. Hay muchas maneras en las que se producen las psicofonías, y también en muchas ocasiones sí representan una morfología humana, es decir, uno identifica que la voz parece la de un niño, una niña, un anciano, una mujer, un hombre. Son muy variadas, la verdad, las formas en las que se producen las voces. Yo siempre he pensado que y todos los fenómenos paranormales son de origen humano. Bueno, para que la gente que apenas me va conociendo, pues yo me considero agnóstico. Es decir, no profeso ninguna religión, no creo en ningún dogma, pero sí creo en este tipo de fenómenos y sé que hay algo más, ¿no? Entonces, a mí me parece que el origen de esas voces es 100% humano. Sin embargo, como no es un fenómeno producido por cuerdas vocales, las voces se pueden dar en cualquier cantidad de formas y algunas sí son bastante desagradables, ¿eh? Y sin embargo, aún así no sabemos si la entidad que la está generando es buena, mala o regular, porque también dentro de estas entidades cada uno tiene sus características, cada uno tiene su carácter, ¿no? Su forma de ser. Hay unos que están muy de buenas, hay otros que probablemente parezca estar de buenas y en realidad nos están engañando, ¿no? Algunos incluso pudieran fingir que son nuestros familiares cuando en realidad es otra entidad, otra energía, ¿no? Sí, eso también. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, hace 3 años aproximadamente tuve una experiencia bastante desagradable. Estuve grabando psicofonías en un lugar donde la carga de energía era brutal. La verdad es que incluso sin hacer absolutamente nada, estar en el lugar era muy incómodo. O sea, tenías la sensación de que algo iba a suceder, tenías una sensación de vacío en el estómago, no sé si logro explicarme. Sí. El ambiente era muy pesado, casi podías sentir que cortabas el aire con la mano, así, o sea, era muy pesado el ambiente. Y en ese lugar se lograron registrar psicofonías bastante feas. Una de ellas, que fue la que más me impactó, un mensaje grosero ni nada, pero estaba muy tranquilo y yo hice un comentario. Agarré mi teléfono, lo puse a grabar y comenté.
que había mucha tranquilidad. Dije, qué tranquilidad. Y en ese momento, a los 10 segundos, corté la grabación, la rebobiné y la escuché, pero eso fue al instante. Y grabé una voz de una mujer con un volumen superlativo, con un volumen fuera de lo normal, o sea, bastante fuerte la voz, que me decía, es tu casa, Miguel. Esa fue la voz que se grabó. Entonces, a mí esa voz me dejó bastante tocado. Yo llegué a mi casa, que es casa de todos ustedes, llegué bastante acalambrado, ¿no? Por decirlo así, o sea, muy, muy nervioso. Incluso les puedo comentar que eso me costó, ese pequeño susto me costó 6 meses. Duré 6 meses con ese trauma. La verdad, lo tengo que reconocer aquí, para que toda la gente lo sepa. 6 meses. Llegando a mi casa, mi hermana me notó que estaba yo bastante nervioso y le conté lo que me había pasado y me regaló una medalla y me dijo, póntela, está bendita, ponte esta medalla, con eso no te va a pasar nada. Y ya cuando estaba yo a punto de dormir, estaba yo poniendo mi despertador y se metió a mi habitación una sombra que no sé decir hasta la fecha qué era. Lo único que alcancé a ver era que reptaba como si fuera un lagarto, por decirlo así. Y era muy veloz, o sea, caminaba demasiado rápido. Pasó junto a mis pies aproximadamente a medio metro de distancia y se metió debajo de mi cama. Yo brinqué del susto, o sea, fue horrible, la verdad. Brinqué del susto, traté de controlarme, busqué por toda mi habitación porque pensé que pudiera haber sido un gato, un perro, cualquier animal. No encontré nada. Traté de tranquilizarme, me senté otra vez en la cama para seguir con lo que estaba haciendo. Y algo o alguien, no sé decírtelo, trató de arrancarme la cadena que me acababan de regalar. Entonces, ese pequeño sustito me hizo decidir ya no querer saber nada del fenómeno. Yo dije, ya no quiero saber nada de grabar, ya no lo voy a volver a hacer en mi vida. Borré todas mis grabaciones que tenía guardadas en mi celular, las borré todas, y borré todos los archivos que tenía en la computadora. Y durante 6 meses, la verdad es que fue mucha sugestión y estuve muy, muy nervioso durante ese tiempo. Ya con el paso del tiempo se me quitó el miedo. Y un día, curioseando en mi computadora, me di cuenta que sin querer las había guardado en la nube. Entonces, recuperé mis grabaciones de la computadora, pero se perdieron todas las de mi celular. Y ya una vez que se me fue el miedo, pues continué con la misma labor, ¿no? ¿Qué opinas tú? Andrea preguntó, este Miguel te abre una puerta a la otra dimensión. ¿Crees que...? Andrea asintió. Quiero dejar un mensaje a Guille en su casilla de comentarios y ver si Miguel puede ayudarnos a descifrar el mensaje.